Cuando un emperador muere, el mundo no se detiene, duda. Se toma una respiración en algún lugar profundo del palacio, y en ese aliento, todo cambia. Fuera de las murallas, suenan las campanas y las banderas caen a media asta. La ciudad se inclina, interpreta el duelo como una obra cuidadosamente ensayada. Pero dentro de las cámaras imperiales, el duelo tiene una forma diferente. Huele a velas apagadas, a perfume que permanece en el aire vacío, a seda que susurra en la oscuridad, mientras las mujeres que una vez le pertenecieron esperan un veredicto que aún no se ha pronunciado. Son las amantes de un hombre muerto. Un día antes eran adornos de deseo, voces que llevaban risas por pasillos dorados. Ahora son restos de un pasado prohibido, recordatorios de un gobernante cuya sombra aún se aferra al mármol. Los sirvientes apartan la mirada. Los eunucos caminan más despacio, midiendo cada paso como si el sonido pudiera ofender a los muertos. En algún lugar del patio, los sacerdotes cantan las oraciones. Primeras oraciones por el alma del emperador. Cada sílaba atraviesa el aire como humo, sagrada, frágil y cargada de miedo. A las mujeres se les prohíbe llorar a gritos. Sus lágrimas deben caer en silencio, absorbidas por la tela de sus velos. Demasiado duelo podía verse como desobediencia, demasiado poca arrogancia. Se espera que permanezcan perfectamente quietos mientras el mundo se reorganiza. Para ellos, la muerte no es un final, es una puerta que se cierra desde dentro. Más allá se encuentra la vida después de la muerte del poder, un lugar donde la belleza y la lealtad se juzgan por su incomodidad. A la hora antes del amanecer, los guardias aparecen fuera de las puertas del harén. Llevan listas escritas en pergamino fino, los nombres de concubinas que deben moverse, aislar u olvidar. El eunuco jefe los lee con una voz desprovista de emoción. Una a una llaman a las mujeres. Se inclinan, susurran oraciones y desaparecen por los mismos pasillos que una vez los llevaron a las cámaras del zar. Emperador. Sus pasos suenan como lluvia sobre piedra. Nadie pregunta a dónde van. Las preguntas siempre han sido más peligrosas que el destino. El palacio comienza a cambiar de piel. Los sirvientes sustituyen las banderas rojas por negras. Los músicos guardan sus instrumentos. Los espejos están cubiertas, pues incluso los reflejos deben observar el duelo. Una sola lámpara de aceite arde en la habitación del emperador, custodiada por dos asistentes silenciosos que no volverán a hablar hasta el entierro. El cuerpo del emperador, lavado y perfumado, yace bajo seda blanca bordada con versos de la eternidad. Afuera, el trueno se reúne, aunque el cielo está despejado. En las viejas tradiciones, ese sonido no es el clima, es el imperio adaptándose a la pérdida. Las señoras esperan en un patio lejano. Sus ojos recorren los patrones de las baldosas que pronto olvidarán. Algunos son demasiado jóvenes para entender lo que está ocurriendo. Otros son demasiado sabios para tener esperanza. Recuerdan otras muertes, la silenciosa desaparición de una reina madre, el exilio repentino de un rival. Cada recuerdo agudiza la verdad de que su belleza, antes venerada, ahora es prueba de peligro. El emperador muerto no puede defenderlos, y el heredero vivo no puede confiar en ellos. Para sobrevivir, deben desaparecer. Llega un heraldo para anunciar la sucesión oficial. El nombre del nuevo emperador se pronuncia por primera vez, resonando por el palacio como un veredicto. Las mujeres bajan la cabeza. Para ellos, el momento no es político, es algo personal. Saben que sus vidas se han convertido en inconvenientes históricos, hilos sueltos que hay que recortar del tapiz de la dinastía. El harén, ese mundo de secreto y ceremonia, se transforma instantáneamente de paraíso a prisión. La noche regresa antes de que nadie les hable de nuevo. La luna brilla débilmente a través de las ventanas de celosía, iluminando rostros descoloridos.
Susurran fragmentos de las escrituras, medio creyendo que la devoción podría disfrazar la desesperación. Algunos imaginan al fantasma del emperador vagando por los pasillos, buscando el calor que dejó atrás. Otros se preguntan si realmente los recuerdan. La quietud se vuelve insoportable. Luego, lejos, comienzan los tambores fúnebres. El sonido es profundo, medido, definitivo. Cada latido se siente como una cerradura girando. Por la mañana, la ciudad llorará a su emperador. La gente lanzará pétalos al río, los sacerdotes cantarán bendiciones, y la corte prometerá continuidad. Pero nadie hablará de las mujeres tras los biombos de mármol, aquellas cuyos nombres serán borrados de los registros antes de que se seque la tinta del decreto. Su existencia se integrará perfectamente en el mito, quizá recordados como dolientes fieles, quizá no recordados en absoluto. Cuando la primera luz toca las cúpulas, un leve viento recorre el harén, agita las cortinas, roza los rostros de las amas que esperan, y trae consigo el aroma de agua de rosas y hierro. Los respiran, sabiendo que esta será la última mañana que pertenecerán al mundo que una vez adornaron. En algún lugar más allá de los muros del palacio, el imperio exhala, sin saber que en su corazón ya se han condenado en silencio decenas de vidas. La historia describirá este día más adelante en una frase: el emperador murió y el harén fue sellado. Pero dentro de esa frase viven 1000 historias no dichas: el escalofrío de la seda contra la piel, el jadeo silencioso de una mujer que se da cuenta de que ha cumplido su propósito, el eco de pasos que se desvanecen en pasillos cerrados. El imperio lo llama tradición, las mujeres lo conocen por otro nombre: supervivencia que termina en silencio. En el antiguo orden del imperio, los muertos no soltaban lo que poseían. Las posesiones de un gobernante, sus joyas, sus sirvientes, incluso sus amantes, se consideraban extensiones de su testamento, bienes sellados con la misma autoridad que le coronaban. La muerte no disolvió la propiedad, simplemente lo amplió. Transfirió al Estado. Las amantes del emperador, antes encarnaciones del lujo, ahora existían como problemas burocráticos. Fueron contados, categorizados y confinados como si sus corazones pudieran ser archivados con el resto de la herencia. Esta creencia no era crueldad disfrazada de ley, era un orden disfrazado de fe. A lo largo de los siglos, desde la ciudad prohibida de China hasta el harén otomano, desde los palacios de Persia hasta las cortes de Roma, reinaba una sola superstición: que el espíritu de un gran gobernante no debía caminar solo hacia el otro mundo. Se esperaba que sus mujeres siguieran el seguimiento, no en vida, sino en lealtad. Ya fuera por muerte ritual o exilio forzado, debían acompañarle, guardianes de su más allá, prisioneros de su memoria. La justificación siempre estuvo envuelta en piedad. Los sacerdotes susurraban que liberarlos era ofender la armonía divina. Los estudiosos escribieron que las mujeres de un gobernante llevaban sus secretos en sus ojos, y tal conocimiento era demasiado peligroso para deambular libremente. Así que la ley ganó fuerza. El decreto de posesión se convirtió en un mandamiento sagrado. Ninguna amante del emperador pertenecerá a otro, decía un edicto real, pues ha saboreado la santidad de su presencia. Esas palabras sonaban sagradas, pero significaban extinción. Tras la muerte de un emperador, la corte imperial se convirtió en una etapa de duelo calculado. Los ministros se inclinaron llorando mientras los escribas redactaban órdenes de redistribución. El imperio necesitaba claridad, y la claridad requería obediencia. Se enviaban eunucos a los aposentos de las mujeres para separar a los favorecidos de los olvidados. Algunos eran trasladados a templos para vivir bajo nuevos nombres y cabezas rapadas, su belleza reemplazada por humildad ritual. Otros serían enviados a propiedades lejanas, donde envejecían rodeados de silencio y polvo.
pero los más hermosos, los más queridos, a menudo se entregaban a la muerte. Tumba. Vivos o muertos, nadie fuera lo sabía jamás. El harén se convirtió en una sala de juicios donde no era posible defenderse. El destino de una mujer no dependía de la culpa o la inocencia, sino de lo profundamente que alguna vez fue amada. El amor, en estos muros, nunca fue un regalo, era una medida de peligro. Cuanto más cerca estaba una concubina del emperador, mayor era el temor de que pudiera llevar sus ambiciones a los brazos de otro hombre, o dar a luz a un hijo cuya sangre pudiera desafiar el trono. Y así, el imperio se defendió con precisión, sin herederos, sin susurros, sin rastro. Los historiadores la llamaron posteriormente protección. Las mujeres lo llamaron desaparición. El imperio necesitaba la ilusión de paz, y la paz requería silencio. Para los funcionarios que hacían cumplir la ley, no era crueldad, era mantenimiento, como podar un jardín para que ninguna rama silvestre pudiera crecer más allá de los muros. Cada dinastía que siguió repitió el patrón, llamándolo deber y virtud. Creían que contener la belleza era preservar el orden y borrar la memoria era mantener la historia pura. Un cronista de la corte Ming describió la práctica con una calma inquietante. Es mejor que 1000 lágrimas caigan sin ser vistas que un solo rumor se escape del palacio. Otro del archivo otomano señalaba que la armonía del harén dependía del olvido. Recordar, escribió, es invitar a los fantasmas. Y así, el olvido se convirtió en una especie de gobierno, una maquinaria silenciosa que convertía a las mujeres en sombras para que la luz nunca pudiera encontrarlas. Pero no todos obedecían en silencio. En rincones ocultos de la historia hubo quienes dejaron pequeños actos de rebeldía. Una inicial tallada bajo una palangana de mármol, un velo de seda teñido del color equivocado, una oración susurrada para que el espíritu del emperador los liberara. Estos gestos no cambiaron su destino, pero fracturaron el silencio, dejando ecos donde debería haber habido borrado. Los eunucos encontrarían estas huellas y las borrarían de nuevo. Pero la historia, como el corazón humano, recuerda lo contrario. Más allá de los muros del palacio, la gente nunca supo. Solo veían procesiones, caballos blancos y la interminable coreografía del duelo. Creían que el espíritu del emperador viajaba pacíficamente hacia el paraíso, acompañado por ángeles e incienso. No podían ver las puertas cerradas tras el jardín del palacio, donde el sonido del llanto se confundía con viento. Y cuando los tambores de sucesión volvieron a sonar, el imperio siguió adelante. Nuevos estandartes reemplazaron a los antiguos. Un nuevo emperador ascendió. El mundo aplaudió su reinado, sin saber que se construyó sobre el silencio de quienes habían amado antes. La ley de posesión había hecho su trabajo. Había convertido el amor en propiedad, la devoción en una sentencia. En la quietud que siguió, el palacio exhaló. Nadie volvió a hablar de las mujeres. Su ausencia pasó a formar parte de la cultura. Arquitectura, tejida en el oro, sellada tras el mármol. El imperio había perfeccionado una aritmética cruel, una vida cambiada por otra, una generación purificada para dar paso a la siguiente. Las amantes de los muertos habían cumplido su propósito, no en servicio, sino en desaparición. Y en algún lugar, en lo profundo de la tierra, donde nunca se escribieron sus nombres, dormían junto a los fantasmas de sus amos, prueba de que el poder, en la muerte como en la vida, nunca deja realmente ir lo que una vez poseía. Los muertos no eran enterrados solos. Cada imperio se aseguró de que la partida del emperador fuera tanto espectáculo como declaración, una actuación de la eternidad. Pero bajo las capas de seda enredada con hilos de oro y los solemnes himnos, se desplegó otro ritual, más tranquilo y deliberado, el ritual del borrado. No empezó con fuego ni sangre, sino con silencio. El silencio siempre era la primera herramienta para olvidar.
Cuando el cuerpo de un emperador era preparado para el ceremonial, el entierro, el palacio se transformaba en un mausoleo viviente. Los pasillos estaban lavados, las fuentes vacías, las lámparas atenuadas hasta la mitad de su luz. Las mujeres que compartieron su aliento quedaron confinadas en sus aposentos. No se les permitía ver el cielo. Mirar el amanecer era reconocer la supervivencia, y la supervivencia en aquellos días se consideraba rebelión. Los asistentes que vistieron el cadáver trabajaron sin decir nada. Le pusieron anillos en los dedos, joyas en la garganta y símbolos de sus victorias en el pecho. Por cada reliquia de poder preservada a su lado, otra vida en algún lugar del palacio se estaba deshaciendo silenciosamente. Mientras el aroma del emperador se sellaba en jarras de alabastro, el aroma de sus amantes se borraba del aire. Camas despojadas, retratos retirados, ropa quemada. Cuando comenzó la procesión fúnebre, era como si estas mujeres nunca hubieran existido. La historia registraría más tarde la grandeza, los tambores, los estandartes, los ataúdes de plata que reflejaban la luz del sol como el agua. Pero la historia no mencionaría la otra procesión que se movía en sombras, la lenta y silenciosa marcha de concubinas que conducía hacia su destino. Algunos eran enviados a monasterios en montañas lejanas, donde su belleza se desvanecía bajo el peso de la devoción. Otros fueron enviados a la oscuridad bajo la tierra, sepultados cerca del emperador para proteger su sueño. Para el imperio era un acto de lealtad. Para las mujeres era un entierro por etapas. En los anales de la dinastía Han, un cronista escribió: «El emperador viaja con quienes más le amaban». Lo llamó devoción, se refería a contención. Los otomanos también tenían su versión, cuerdas de seda, discretas y eficientes, asegurándose de que no quedara voz que atormentara al heredero vivo. Incluso en Roma, donde los dioses de mármol gobernaban los asuntos humanos, las amantes de los césares a veces eran retiradas a templos dedicados a la guadera. Castidad. Cada imperio perfeccionó su propio vocabulario para la desaparición. No fue una ejecución, era purificación. El ritual siempre comenzaba con la oración. Los sacerdotes recitaban versos sobre la lealtad, la continuidad del alma, la fusión entre lo mortal y lo divino. Pero tras sus palabras se escondía otra verdad. Estas mujeres llevaban demasiado conocimiento. Habían visto lo que ningún escriba podría registrar, escuchado lo que ningún consejo se atrevía a repetir. Su silencio era la seguridad del imperio. Sus muertes fueron su renovación. Algunos resistían de la única manera que podían, a través de la memoria. Algunos, permitidos vivir en aislamiento, grabaron nombres en paredes de piedra o escondieron poemas en las encuadernaciones de libros sagrados. Siglos después, los arqueólogos encontrarían fragmentos. Una línea sobre la luz de la luna a través de celosías. Una oración de perdón escrita con tinta temblorosa. Cada una era una voz que el imperio había intentado enterrar. Cada una era la prueba de que olvidar nunca funciona como se pretende. Entre los sirvientes siempre había testigos, viejos eunucos que habían visto caer a demasiados gobernantes y desaparecer a demasiadas mujeres. Llevaban los recuerdos en silencio, escondidos tras la obediencia. Algunos susurraban estas historias a sus aprendices por la noche, no por rebeldía, sino por reverencia. En sus relatos en voz baja, la crueldad se convirtió en un cuento de advertencia, y la devoción en algo casi sagrado. El imperio, sin saberlo, había creado sus propios historiadores secretos. Cuando finalmente se bajó el ataúd del emperador a la tierra, el sonido de tambores y cánticos ahogó todo lo demás. Pero en una cámara superior, una sola concubina quedó sentada sola. La puerta estaba cerrada con llave desde fuera. Le dijeron que su papel era proteger el más allá, hacer compañía al emperador en la eternidad. Pasaron horas. Entonces el aire se volvió más delgado. Su respiración se ralentizó, su corazón se suavizó y el silencio volvió. Perfecto.
inquebrantable. En algún lugar fuera, los sacerdotes declararon que el espíritu del emperador había sido escoltado sano y salvo al otro mundo. Al amanecer, el palacio brillaba como si se hubiera renovado. Unas cortinas nuevas sustituyeron a las antiguas. Incienso ardido para bendecir al gobernante vivo. El harén fue reorganizado, sus espacios purificados. Nadie pronunció los nombres de los desaparecidos. No fueron llorados, porque llorarlos sería admitir que habían existido. El imperio entendía bien este equilibrio. El poder requería que la memoria fuera selectiva, el dolor que fuera disciplinado. Siglos después, los historiadores escribirían sobre estos rituales con fascinación. Se maravillarían de la precisión, la devoción, la belleza de todo aquello. No olerían la seda quemada, ni oirían el suave golpe de una puerta cerrándose. Lo llamarían cultura. Pero en algún lugar bajo el mármol, en el polvo de huesos olvidados, la verdad aún ve. Susurraba. La gloria del imperio siempre había estado alimentada por el silencio. El ritual de borrado se completó no cuando las mujeres se fueron, sino cuando el mundo dejó de preguntar qué les había pasado. Y en esa silenciosa victoria, el imperio encontró su ilusión más perfecta, que la muerte, debidamente dispuesta, podía hacer que la crueldad pareciera orden. El tiempo olvida los nombres más rápido que el sufrimiento. Sin embargo, incluso en imperios que construyeron su poder sobre el silencio, la memoria encuentra la manera de respirar. Bajo los suelos de mármol de palacios desaparecidos, bajo azulejos pulidos por siglos de reverencia, aún permanecen voces, tenues, humanas, persistentes. No acusan, ellos recuerdan, y al recordar resisten la orden del imperio de desaparecer. Los arqueólogos los descubren por accidente. Un muro bajo una cúpula derrumbada, tallado no con oración, sino con palabras de anhelo. Vi la luna esta noche, dice una de las inscripciones, y me preguntaba si él también la ve. Las cartas son toscas, el lenguaje incierto, pero la sensación es inconfundible. El amor sobreviviendo en cautiverio. Otra pieza de cerámica lleva un nombre grabado junto a una sola marca en forma de lágrima. Quizá era la mano de una sirvienta que lloraba a un amigo que nunca regresó. Quizá fue el último acto de alguien que sabía que sería borrada. En los palacios otomanos, los restauradores a veces encuentran versos escritos en la parte inferior de techos pintados, versos de poesía que nadie debía ver, escritos con tinta mezclada con aceite de rosa. Si entierran mi cuerpo, mis palabras florecerán. La escritura se desvanece por los bordes, como si incluso la tinta intentara escapar del peso del tiempo. Estos escritos ocultos no eran rebeldía, eran supervivencia. Cuando el mundo se negó a escucharlas, las mujeres hablaron a las paredes. En China, los registros de la corte Tang describen concubinas imperiales forzadas a entrar en monasterios. Décadas después, los monjes descubrieron piezas dobladas de seda cosidas en los bajos de los estandartes del templo, confesiones escritas con manos femeninas. No rezo por la salvación, decía uno, sino por el recuerdo. El imperio los había convertido en fantasmas mucho antes de que murieran, pero se negaban a permanecer invisibles. Sus palabras pasaron a través de siglos, no invitadas, pero sin piedad. Extinguirse. A veces la prueba no viene en palabras, sino en sonido. En las ruinas de un palacio persa, ingenieros registraron una vez un leve fenómeno acústico, ecos que se repetían 2 veces en lugar de una. Los lugareños lo llamaban el muro de la respiración. Creían que eran las voces de las concubinas atrapadas bajo el mármol que seguían repitiendo sus oraciones. La ciencia lo explicaría más tarde como una peculiaridad arquitectónica, pero quienes estaban allí pensaban lo contrario. El sonido era suave, rítmico, como susurros superpuestos en el tiempo. Era la conciencia del imperio, atrapada en su propio monumento. Los historiadores trataron estos fragmentos como curiosidades, pruebas de la vida doméstica, triviales comparadas con guerras y dinastías.
Pero escucharlos adecuadamente es escuchar la otra mitad de la historia, la mitad escrita no por gobernantes, sino por los gobernados. Eran mujeres que entendían el poder de la rebeldía silenciosa. No luchaban con espadas ni con política. Lucharon dejando huellas, negándose a desaparecer por completo. Su rebeldía era la memoria misma. Por la noche, cuando cierran los museos, los objetos permanecen bajo una luz suave. Las joyas brillan, los pergaminos descansan tras cristales, las sedas desvaídas ondean en el aire acondicionado. Sin embargo, el silencio en esos pasillos se siente vivo, como si el pasado esperara a que alguien lo notara de verdad. Cada artefacto es una frase inconclusa, cada rasguño un latido. Y aunque siglos se interponen entre su dolor y nuestra mirada, la distancia se desmorona en un instante. La voz humana, una vez liberada del mármol, viaja fácilmente a través del tiempo. Estar ante estos restos es sentirse observado por la historia, no acusado, solo visto. Los rostros en las pinturas del museo, los nombres en azulejos rotos, los susurros preservados por casualidad, todos plantean la misma pregunta. ¿Aún recuerdas lo que nos hicieron? Y por un momento, en esa galería silenciosa, la respuesta es sí. El espectador se convierte en el testigo que el imperio intentó borrar. Al final, la canica falla. El silencio se quiebra. Todo imperio que enterró sus verdades bajo piedra olvidó una simple ley del tiempo. La piedra lo recuerda todo. Las voces que fueron silenciadas se han convertido en el sonido de las ruinas mismas. El viento que se mueve por los pasillos vacíos, el eco que responde a los pasos mucho después de que los visitantes se marchen. El imperio ha desaparecido, pero las voces permanecen, pacientes y eternas, susurrando su último acto de desafío. Estuvimos aquí. La historia, tal y como se escribe, rara vez sangra. Registra victorias, coronaciones, dinastías y reformas, pero no sabe qué hacer con el dolor. Así que lo edita, pule la crueldad hasta que brilla. Cuando pasaron los siglos y los imperios comenzaron a narrarse a sí mismos, las muertes de las amantes dejaron de ser tragedias, se convirtieron en virtudes. En la tinta cuidadosa de los historiadores de la corte, el sacrificio se convirtió en devoción y el asesinato en lealtad. Los cronistas los llamaron sombras fieles. Escribieron que cuando el emperador ascendió al paraíso, sus concubinas le siguieron voluntariamente, con corazones demasiado nobles para permanecer entre los vivos. Los pergaminos los pintaban arrodillados junto a la tumba, rostros serenos, ojos bajos en obediencia eterna. La imaginería era deliberada, cada retrato una garantía de que el poder era amado, incluso en la muerte. Cuanto más grotesco es el acto, más poética es su relatación. El imperio necesitaba belleza para justificarse. Lo encontró en la reescritura del dolor. Se construyeron templos sobre los terrenos de enterramiento, sus cúpulas pintadas con escenas de reuniones celestiales. A los peregrinos se les decía que las mujeres habían trascendido el sufrimiento, que eran guardianas de la memoria divina. Las historias se difundieron a través de fronteras, bordadas por poetas y predicadores por igual. 1000 años después, incluso los estudiosos empezaron a repetirlas sin cuestionarlo. Lo que empezó como borrado se convirtió en celebración, una obra maestra de engaño transmitida como cultura. Cada imperio, a su manera, curó su culpa. Los romanos convirtieron a sus amantes caídas en mitos, dándoles nombres de diosas para que su humanidad pudiera ser olvidada. Los persas componían elegías, cantadas en cortes reales, donde el dolor se convertía en música y, por tanto, inofensivo. Los otomanos preservaron su silencio mediante la arquitectura, construyendo fuentes sobre fosas funerarias para que el sonido del agua ahogara el recuerdo. Cada civilización aprendió a enterrar el grito bajo el arte. El eco permaneció, pero la historia cambió. Para las mujeres que vinieron después, estos mitos se convirtieron en cadenas de seda.
En cada generación, a las concubinas se les enseñaban las mismas historias de lealtad hasta la muerte. El imperio había perfeccionado su ciclo. La mentira ya no era propaganda. Era educación. Los tutores del harén citaban versos sobre el amor que trasciende la mortalidad. Servir es ser recordado, decían. Pero el recuerdo, en verdad, era solo otra palabra para obediencia. Y así la devoción se convirtió en actuación, y la performance en supervivencia. La política de la memoria funcionaba mejor cuando parecía sagrada. Los sacerdotes predicaban que quienes perecían junto a los emperadores alcanzaban la santidad. Su sufrimiento se describía como prueba de pureza, su silencio como virtud. A los vivos se les dijo que les envidiaran. Estatuas de mujeres sin nombre adornaban palacios, sus expresiones talladas en serenidad. El imperio no necesitaba sus nombres, solo sus formas, sus historias, su utilidad. Al convertirlos en símbolos, el poder aseguraba que nunca pudieran volver a hablar. Pero el tiempo, incluso cuando está domesticado, tiende a revelarse. En las antiguas bibliotecas empezaron a aparecer notas marginales junto a las historias oficiales, pequeñas correcciones en la caligrafía de eruditos demasiado cuidadosas para ser notadas. Esto no fue sacrificio, escribió uno en el margen de una crónica real. Esto fue mando. Otro añadió, ninguna mujer elige una puerta sellada. Estos pequeños actos de honestidad no reescribieron los discos, pero rompieron la ilusión. Bajo la versión oficial, comenzó a latir una verdad silenciosa. Siglos después, cuando los arqueólogos redescubrieron las cámaras enterradas, la perfección del imperio se desmoronó. Los huesos desenterrados contaban otra historia, cuerpos encontrados en posiciones de lucha, muñecas atadas, gargantas magulladas. Las paredes de mármol, antes descritas como sagradas, revelaban marcas de arañazos. Cada línea negaba el mito de la paz. El imperio no se había guiado por el amor, sino por el miedo pulido hasta convertirlo en ritual. El mundo volvió a mirar los monumentos y los vio por lo que eran, memoriales al silencio disfrazados de templos de la virtud. Y sin embargo, incluso, ahora, las viejas narrativas persisten. Las guías aún describen los palacios como jardines de la armonía. Aún se conservan cuadros en museos mostrando amantes sonriendo bajo la luz dorada. La verdad ha sobrevivido, pero no ha ganado. La política de la memoria continúa su trabajo, no a través de decretos, sino a través de la belleza. La belleza, al fin y al cabo, siempre ha sido el disfraz más persuasivo del poder. Estudiar estas historias es entrar en un laberinto donde cada pasillo lleva de vuelta a la misma pregunta. ¿Cómo llorar lo que el mundo insiste en que fue bello? La respuesta no está en la ira, sino en el reconocimiento. Las mujeres no morían por devoción, murieron por el control. El imperio, aterrorizado por su libertad, construyó santuarios para ocultar su culpa. Y aunque las historias han cambiado, la arquitectura permanece. Las mismas paredes de mármol, los mismos rincones tranquilos donde la memoria espera pacientemente, no invitada pero inflexible. Cuando el capítulo de cada imperio cierra, sus gobernantes ya no están, sus palacios son polvo y sus mentiras son arte. Pero el recuerdo de lo que se hizo en su nombre perdura, no en libros ni museos, sino en el dolor colectivo que surge cada vez que la belleza parece estar atormentada. Ese dolor es la conciencia de la historia, que sigue susurrando mucho después de que el mármol se haya enfriado. Los siglos tienen la capacidad de suavizar todo, incluso la crueldad. Lo que antes era horror se convierte en herencia. Lo que antes era luto se convierte en mito. Los palacios que presenciaron una obediencia impensable ahora se erigen como lugares turísticos, pulidos, preservados y fotografiados. El aroma del incienso hace tiempo que fue reemplazado por el olor a polvo y humedad, y el aire que antes llevaba oraciones susurradas ahora resuena con los obturadores de las cámaras. Sin embargo, bajo el mármol, el silencio sigue zumbando, el residuo de historias demasiado pesado para que el tiempo lo levante. El propio imperio hace tiempo que desapareció, reducido a fronteras en un mapa y notas al pie de un libro de texto.
Pero el harén, las tumbas, los estrechos pasillos construidos para contener a las mujeres que amaban a los muertos aún respiran débilmente. La luz del sol que entra por las celosías agrietadas revela más de lo que debería. Toca paredes que antes estaban pulidas por dedos que ya no existen. Se desliza sobre las inscripciones donde alguien hace mucho tiempo talló un nombre que la historia se negó a conservar. No son ruinas, son testigos. En una de las cámaras conservadas, un guía explica a los visitantes cómo las amantes del emperador fueron honradas de seguirle por la eternidad. Su voz es firme, ensayada, entrenada para entretener. Los turistas escuchan educadamente, asintiendo como si escucharan poesía. Nadie pregunta qué significaba realmente seguir. Nadie se pregunta qué fue de las mujeres cuyos rostros están ausentes en todos los murales. El guía continúa, y el aire se vuelve denso con reverencia ensayada. Pero bajo el suelo, en la oscuridad donde la temperatura nunca cambia, la verdad sigue viva, enterrada, pero respirando. En algún lugar bajo ese mármol, huesos yacen entrelazados con seda. La tela se ha descompuesto, pero quedan rastros de tinte, el tenue brillo de los hilos dorados captando la luz del arqueólogo como la luz del sol capturada. Alrededor de la muñeca de un esqueleto descansa una pulsera de bronce grabada con 2 palabras: para siempre tuyo. Los historiadores debaten si fue devoción o desafío. Quizá era ambas cosas. Quizá era un mensaje final, la única libertad que quedaba para una mujer que sabía que su cuerpo pronto pertenecería a la tierra. El imperio creía que la perfección requería olvidar. Creía que la memoria era un desorden, que la historia solo podía perdurar si era bella. Pero el tiempo, implacable e implacable, ha empezado a devolver lo que estaba oculto. En manuscritos que una vez fueron sellados por decreto real, los estudiosos encuentran nombres tachados, tenues bajo el peso de la tinta. En las esquinas de los relieves funerarios, los restauradores descubren rostros que antes estaban cincelados. La verdad no vuelve como acusación, sino como equilibrio, como si la propia historia estuviera corrigiendo su letra. En el exterior, la ciudad moderna crece donde antes estaban las antiguas murallas. El tráfico zumba sobre cimientos enterrados. Los descendientes de aquellos reyes ya muertos caminan libremente ahora, libres de la carga de los fantasmas que una vez obedecieron a su linaje. Sin embargo, algo permanece, no visible, indefinible, pero sentido. Se perdura en la forma en que el viento se mueve por los antiguos palacios, en la extraña quietud que se asienta al anochecer. El silencio del harén no está muerto, solo ha cambiado de forma. Espera en el aire, paciente y consciente. En ciertas noches, cuando el viento sopla desde el este, los lugareños dicen que el palacio suspira. Oyen una música tenue flotando por los pasillos vacíos, un ritmo demasiado lento para pertenecer al presente. Dicen que es el sonido de mujeres caminando, con los pies descalzos sobre la piedra. Algunos afirman haber visto sombras moviéndose por las ventanas enrejadas, sus formas suaves, gráciles, eternas. Los historiadores lo descartan como imaginación. Pero la imaginación, al fin y al cabo, es solo la memoria encontrando otra voz. Cada imperio que le siguió construyó su propio silencio, su propia cámara de eco de mármol, donde el sufrimiento podía confundirse con esplendor. Los otomanos, mogoles, persas, romanos, todos compartían el mismo miedo, que algún día la memoria pudiera hablar. Y así la enterraron bellamente, disfrazando la violencia como lealtad, el borrado como ceremonia. Pero la belleza, por muy divina que sea, no puede mantener la verdad dormida para siempre. Los susurros vuelven, no para acusar, sino para existir. Al final, lo que queda de las mujeres no es su dolor, sino su persistencia. Han sobrevivido a las leyes que los ataba, a los reyes que los silenciaron y a los historiadores que los olvidaron. Sobreviven en fragmentos, un trozo de seda, una sola línea de poesía, una huella dactilar en arcilla húmeda. Cada fragmento es un latido,
prueba de que ningún imperio posee realmente a sus muertos. La historia termina no con ira, sino en quietud. La música del imperio se ha detenido, pero su silencio sigue sonando. Un requiem para quienes vivieron y murieron sin ser vistos. Sus voces, llevadas por el viento y la memoria, se han fusionado con las piedras. Y cuando uno se encuentra hoy dentro de esos palacios, bajo la tenue luz que se filtra entre el polvo, es imposible no sentirse observado. No por fantasmas, sino por la propia historia. El palacio, a su manera, recuerda. Sus muros absorben el peso de cada secreto. Sus arcos contienen ecos de canciones nunca grabadas. Las fuentes que antes ahogaban el llanto, ahora susurran débilmente al anochecer. Su ritmo, más suave, casi apologético. El imperio ha desaparecido, pero el silencio que dejó atrás se ha convertido en un lenguaje, uno que no se desvanece, solo se profundiza. En ese idioma, cada susurro es una confesión, cada sombra en el mármol es un recuerdo, cada soplo de viento por los pasillos es un recordatorio de que nada construido sobre el sufrimiento permanece enterrado. El imperio llamaba a su silencio paz, el tiempo lo llama culpa. Y así, la historia termina donde terminan todas las historias de poder, en el silencio. La cámara de la historia se aparta de las ruinas, de la luz del sol que baña cúpulas y patios. El sonido se desvanece hasta que solo queda el leve zumbido del viento. Y en ese sonido, si uno escucha con atención, algo habla. No es la voz de emperadores, profetas o sacerdotes, es la voz que les sobrevivió a todos, el suave e ininterrumpido susurro de quienes nunca pudieron hablar. Su historia, antes sellada bajo mármol, se ha convertido en la verdad final del imperio. Ese silencio también recuerda.